Muy buenas tardes. Nosotros somos Flores Ábalos Rodrigo Emanuel y Estrada Contreras Maril Fernanda. Este es el trabajo de investigación del tercer parcial de la materia de sistemas operativos. El tema que nos tocó son las actividades que desempeñan los sistemas operativos Windows y Linux. Vamos a ver las actividades primordiales, que sería la gestión del hardware, que es el kernel, transferencia de información entrada-salida, administración de la información, que abarca la lectura y estructura de datos, volcado de información, organización de la memoria RAM. También veremos revisión del hardware y disponibilidad. Ahora, también se va a dividir en gestión del software y la actualización e instalación de drivers, administración de recursos físicos, así como asignación de recursos a software y transferencia de datos hardware, software y hardware otra vez. Las actividades del kernel. Estos proporcionan un control de nivel componente sobre los dispositivos. Es el primero en iniciar y el último en apagar, leer y escribir datos desde y hacia la memoria y procesar órdenes de ejecución. Determinar también el funcionamiento de los dispositivos de entrada-salida. Ahora, las actividades del WI o CLI. Interacción con el usuario. También traduce los comandos ingresados para el kernel. Traduce las órdenes ingresadas para el kernel. Bueno, en estos dos comandos sería CLI y GUI. Y la obtención también, codificación y visualización de datos en pantalla para los usuarios. Ok, más detalladamente las actividades que realiza el kernel. En la lectura y escritura de la memoria, hace un almacenamiento, una lectura y almacenamiento desde las unidades de almacenamiento como son los discos duros, tanto de estado sólido como de estado rígido. Esto administra cómo es que están organizados los datos, es decir, las particiones y los permisos para los usuarios. El almacenamiento o la volcadura de los datos en la memoria RAM para el uso posterior y el más inmediato hacia el procesador. La memoria caché también la administra el kernel, que significa que se deja un poco de la información a procesar o próxima a procesar, no en el disco duro ni en la RAM, sino que la deja en la memoria caché interna del procesador para que sea más rápido de acceder y operar con esta. También hace el procesamiento de órdenes de ejecución, que significa que básicamente es quien manda llamar los programas como DiskSpart, que se usa mucho para particionar los discos y resetearlos de, digamos, de fábrica. Entonces, el kernel es el que se encarga de mandar llamar este programa. La definición del funcionamiento de los dispositivos, por ejemplo, los drivers y las conexiones. El kernel es el que se encarga de saber cómo es que funciona cada uno y de enviarle la información adecuada para que estos funcionen. En el ejemplo de una impresora, manda eh, la información específica de cada página para que ésta sea codificada dentro de la impresora y impresa en etapas posteriores. Y también realiza un control a nivel de componente, es decir, que necesita administrar los datos en lenguaje binario, tanto datos como estados. Esto nos hace significar que, por ejemplo, el kernel de Linux lo que hace es administrar qué tiene la memoria RAM, en qué lugar la tiene, qué dato, en dónde está ese dato, en dónde está sucediendo, qué está pasando, cómo se está procesando y hacia dónde está dirigiéndose. Entonces, las actividades del GUI o CLI, dependiendo del sistema operativo, GUI si es de Windows y CLI si es de Linux. Y aunque también ya existe el GUI para Windows, como es bueno, los escritorios, ¿no? GNOME, etcétera. Una de las actividades que realiza es la interacción con el usuario mediante un sistema de ventanas y objetos, es decir, que muestra todos los objetos y todas las cosas, toda la información mediante ventanas.
y mediante objetos como los accesos directos o incluso las carpetas. Traduce los comandos ingresados para el kernel. Es decir, que por ejemplo, cuando hacemos o corremos comandos como npm express o npm install express, em, el GUI lo traduce a primero ejecutar el programa npm y luego pasarle, digamos, las expresiones y express. Y que significaría instalar o install, y express que significaría la dependencia que debería de instalar o el módulo que debería instalar, la librería básicamente. La traducción de las órdenes ingresadas para el kernel, aquí un ejemplo muy popular sería la Pokédex, esta de Pokémon, porque sería lo que haría la traducción, ¿no? Encuentra tal Pokémon. Entonces, la Pokédex sería el que ejecutaría en el sistema operativo y en la base de datos la búsqueda del Pokémon, ¿no? Y mostraría, por tanto, la información dentro dentro de el sistema operativo, bueno, dentro de la computadora. Y por última parte, es precisamente la visualización de los datos, ya sea en la pantalla o en algún sistema de muestreo de información. Puede ser desde una pantalla 4K hasta un LCD de 2x16. El asunto es que necesitamos mostrar los datos de visualización y se encarga de renderizar imágenes y gráficos, por supuesto. Por ejemplo, tenemos las actividades de Windows. Como ya había dicho, la interfaz de usuario gráfica, la multitarea es una característica o una tarea a desempeñar del kernel. La posibilidad de integrar recursos multimedia es una característica del GUI. La herramienta para trabajo en red es una característica del trabajo en conjunto, tanto del kernel como del GUI. Y la incorporación de programas, por ejemplo, es más del GUI que del kernel. Y bueno, pasamos a las conclusiones. Muy bien, mi conclusión, los sistemas operativos con el paso del tiempo y el gran avance de la tecnología han sido bastante favorables y necesarios a lo largo de la evolución de estos mismos. Asimismo, los sistemas operativos cumplen con una gran función y son indispensables para el uso de las nuevas tecnologías, enfocado a las computadoras, ya que sin esto la computadora misma pues no podría ni encender. Ahora, el sistema operativo también nos brinda demasiadas herramientas y diversas actividades que podemos manipular dentro del sistema, ya que este mismo se encarga de gestionar los recursos del hardware. También cabe mencionar que gracias a varios programas que este incluye, permite la interacción del usuario con el sistema. Ahora, en conclusión, los sistemas operativos desde su origen hasta el día de hoy han sido objeto de grandes modificaciones con el propósito de mejorar la calidad de estos y actualizarlos con nuevas funciones, herramientas que facilitan el trabajo del usuario al hacer el uso del mismo. Ok, los sistemas operativos son fundamentales no solo para el avance de la tecnología, sino para el avance de la civilización, ya que de este depende directamente de la capacidad de cómputo de los habitantes de la Tierra. Sin esta capacidad de cómputo tiene que ver la tecnología que desarrollamos. Mientras más pronto podemos hacer sistemas operativos para las computadoras más inteligentes o más capaces que las anteriores, la humanidad avanzará de formas exponenciales. Muchas gracias por por su atención.